Comentábamos recién una nota de análisis que hizo Martín Rodríguez Yebra en el diario La Nación, la edición de ayer. El título es El plan para terminar con la Argentina peronista. Nunca lo dirá con esas palabras, dice así, pero con el programa que impulsa para la segunda etapa de su mandato, Javier Milei se propone desmantelar la Argentina peronista. A diferencia de quienes lo intentaron antes que él, en dictadura o en democracia, el proyecto adquiere hoy un tinte verosímil ante la colosal crisis de liderazgo, identidad y conexión con su entorno social que afecta el movimiento que fue durante décadas el partido del poder. Esta es la cabeza de la nota de Martín Rodríguez Yebra allí en la Nación. Varias cosas. Primero, vamos a poner en cuestión lo del partido del poder en la Argentina. El poder es otra cosa en la Argentina. El peronismo, si se quiere, hace una reacción a ese poder, que es un poder muchas veces oligárquico, la concentración económica, el modelo agroexportador, una serie de cosas que son realmente poder en la Argentina, y el peronismo no es el poder. Si fuera el poder, no hubiera estado 18 años proscripto, no tendría encima casi 30.000 desaparecidos. Digo casi porque hay otros que son de otras identidades políticas, no exclusivamente peronistas, pero la gran mayoría, muchos reivindicaban el liderato peronista, ¿no? Si el poder fuera el peronismo, Cristina Kirchner no estaría presa, como no está preso Macri, como no está preso Toto Caputo, como no está preso Sturzenegger. Entonces, me permito dudar si el peronismo es el partido del poder en la Argentina. Creo que no. Más bien el peronismo hace un intento del movimiento popular por encontrar una identidad que agrupe y sostenga algo del estado de bienestar a lo largo del tiempo, la modernidad laboral que eliminó la servidumbre laboral, la posibilidad económica de ascenso de las clases medias, la posibilidad de financiar la educación pública gratuita y de calidad, la posibilidad de tener una salud amplia de base que pueda atender las problemáticas que van desde el agua y eso de salud hasta, obviamente, las dolencias de la gente. Quiero decir, el peronismo ha sido un intento de la sociedad argentina por democratizar el acceso a diversas formas de vida moderna que el mundo hoy tiene, ¿sí?, en muchos países, o por supuesto los centrales, ¿no? Pero quiero decir, no fue ninguna extravagancia, y tampoco fue un partido de poder. Esto no fue el PRI. El peronismo no es el Partido Revolucionario Institucional de México. ¿Se acuerdan? Que gobernó durante décadas y todos decían, bueno, es el partido, pero el PRI era el partido del poder. El PRI era el partido de Carlos Slim. El PRI era el partido de los grupos concentrados. Había dejado de ser el partido de la Revolución Mexicana, pasó a ser el de los grupos concentrados en la economía, el sistema financiero, el que mantenía también una alianza con los sectores del delito criminal, el narco sobre todo, ¿no? El peronismo es otra cosa. El peronismo es otra cosa. Su amplitud le ha permitido, yo creo, su flexibilidad le ha permitido durante décadas expresar las ansias de la sociedad argentina por democratizar el acceso a los derechos. Hoy está en una crisis, está en un desmadre, hay realmente un desorden muy fuerte en el peronismo. ¿Cuánto tiene ese desorden de falencia propia y cuánto tiene ese desorden de inducido? Es lo que me parece que es interesante analizar acá. Pero también lo que es bueno es ver que el diario La Nación, a través de una de sus plumas fundamentales, como es la de Yebra, hace un análisis que describe lo que muchas veces decimos desde acá, y algunos por eso nos dicen, no, pero ustedes son fanáticos. ¿Viste cómo es eso, no? La derecha en Argentina primero te dice fanático y después te pone viva el cáncer en la pared, ¿no? Primero te dicen fanático cuando no te pueden quebrar, diciéndote eso, estigmatizándote de ese modo, después te escriben ya directamente viva el cáncer en la pared, o en el tweet, o en el Facebook, ¿viste cómo es la cosa, ¿no? La verdad que no se trata de ser fanático, se trata de mirar la historia desapasionadamente, y momentos así hemos tenido un montón. El Big Bang peronista es la utopía de la derecha en la Argentina, ¿no? Que el peronismo estalle por los aires y nos permita volver a un lugar idílico que fue la Argentina supuesta, digamos, ¿no? Del centenario,
donde la oligarquía de la vaca atada tiraba manteca al techo. Y la gente era feliz. Mentira. Mentira. Cuando supuestamente a la Argentina le iba muy bien, a la gente le iba pésimo. Le iba pésimo en la talla, en la estatura, en la salud. La mayoría de la gente, de los argentinos que iban al servicio militar, eran rechazados porque, como no comían, ¿no? Porque la prosperidad de esa Argentina del centenario tenía una contracara, y era que la gente estaba sin comer, sin proteína. Por lo tanto, eran rechazados para el servicio militar. Esa es una realidad que quizá algunos no recuerdan. No recuerdan. Por eso creo que la historia enseña, sí, claro. Y por eso también creo que acá falta una idea muy fuerte de que el peronismo recupera para la democracia argentina la racionalidad. Si los gobiernos previos al peronismo eran los infames, o los que eran producto de la década infame, quiere decir que hay algo de la dignidad extraviada en todo ese tiempo que con el peronismo se recupera. Hoy el peronismo está muy desordenado. Vuelvo a insistir, no sé si por causas propias, creo que muchas son causas propias, pero también por una gran campaña que induce a que el peronismo se termine enfrentando entre sí, se fragmente, y también donde el papel ordenador que tiene la embajada en la política, bueno, impacta en el peronismo. El peronismo siempre tuvo un sector que respondió a esa embajada. Es mentira que no. Siempre. El tema es que nunca condujo el dispositivo. Y la vez que lo condujo fue Menem. Pero quiero decir, no es que hay que asustarse porque existan los Cuadr o los Jalil o los Jaldo. Me da la impresión de que eso, si hubiese hoy en el peronismo no tuviese o no pesara sobre la proscripción que tiene y pesa con la injusta prisión de Cristina, bueno, capaz que otra sería cantar. Muchos aspiran a responsabilizar a Axel Kicillof de que le encuentre una salida a todo esto. La verdad es que le están exigiendo que baje la luna. Le están exigiendo que baje la luna, ¿no? Le dicen que lo quieren, pero le piden que baje la luna. Y si a uno le piden que baje la luna, ¿saben qué? Va a fracasar. Porque la luna está allí desde que comenzó el origen de todo. Entonces, me da la impresión de que el peronismo, sobre todo, lo que tiene que hacer es una revisión de qué pretende el poder con ese peronismo para poder ubicarse, para poder centrarse, para poder ordenarse. Si el embajador de los Estados Unidos quiere presa a Cristina, si pretende que haya una reforma laboral de las características que ya sabemos, si quiere romper el trabajo conveniado, dignificado, vamos a decir así, si lo que pretende también con ese peronismo es que se arrodille, se vuelva accesible o poroso a las demandas del poder, que surja algún tipo de peronismo que pueda justificar que a los jubilados se les pegue. Puede pasar, yo no estoy diciendo que no pase, puede pasar. De hecho, cuando hay algunos diputados que provienen de esas provincias que antes mencioné y levantan la manito para votar las leyes de Milei, están votando que le pegan a los jubilados. Creo yo. Por lo tanto, yo creo que se tiene que ordenar el peronismo en función de qué quiere el peronismo para el peronismo, y no qué quiere Estados Unidos para el peronismo. Eso es lo primero que voy a decir. Segundo, yo creo que hay una prédica antiempresaria histórica en la Argentina, porque muchas veces los empresarios jugaron feo para la democracia argentina, ¿no? Han apoyado dictaduras, generalmente promueven políticas que bajan el salario, siempre ponen en cuestión que es la legislación obrera la que estropea todo, ¿no? Digo, juegan feo, juegan sucio. Pero decir eso no implica decir que no hacen falta empresarios. Lo que hacen, me parece, son empresarios que estén dispuestos a reinvertir y a poner plata en un país que no puede ser un país imaginario, porque si vos tenés fuga de divisas y endeudamiento y todo a la vez, el país es imaginario. Hay una bandera, hay un escudo, hay un presidente, el presidente es Milei, salta como un canguro cuando hacen la reunión de gabinete, pero el país, el proyecto de país no existe. Es una entelequia, es como una dependencia colonial donde las cosas se deciden en otro lugar, en la sede de JP Morgan, pero no se deciden en la Casa Rosada. Este es el problema que hoy tenemos, grande.
Y sobre todo grande porque el peronismo, en este desorden, muchas veces tiene reacciones o maneras en las que se castiga a sí mismo. Entonces empiezan todos a decir, che, vamos a elaborar un nuevo plan que primero que nada en el punto 1 diga el peronismo ha vivido equivocado. No, así no se hace. Así no se hace. Bueno, punto 2. El peronismo no ha vivido equivocado, pero parece que sí. No, tampoco se hace así. El peronismo tiene mucho todavía para dar a la República Argentina, creo yo, si es que se ordena, si es que puede sintetizar un programa de gobierno, si es que expresa algo que sea contrario a lo que es Milei. Ahora, también hay una cosa que hay que acreditar. Mucho de lo que ocurre en el país tiene que ver con lo que pasa acá y otras cosas con las que pasan afuera. Estamos viendo poco lo que pasa en el mundo. Estamos viendo bastante poco lo que pasa en el mundo. No digo ver el mundo a través de TikTok o de YouTube o de las... No. Están faltando, me parece a mí, análisis sobre cómo está operando esta fuerza emergente, esta potencia emergente, que en 70 años se ha convertido prácticamente en un mundo en sí mismo, que es China, y toda la economía vinculada a China, que es casi, yo diría, la mayoría de la economía mundial, ¿no? Me parece que todavía ahí estamos como un poco verdes en relación a ese análisis. Para nosotros China sigue siendo sinónimo de supermercado. No es así. No es así. Es mucho más que eso. Y en la carrera que viene por el siglo XXI, que tiene que ver con la inteligencia artificial y otras cosas que hacen a la economía global, me parece que China todavía no sabemos hasta dónde puede llegar o hasta dónde está llegando o qué cosas se está resolviendo que nosotros ignoramos. Creo que empezar a echar luz sobre eso nos daría también una visión sobre qué puede pasar con la Argentina en los próximos años. Vamos a tener un país para el 2027 mucho más endeudado que ahora, vamos a tener un país para el 2027 mucho más quebrado socialmente que ahora, vamos a tener una dirigencia sindical moralmente quebrada, mucho más que ahora, vamos a tener movimientos de la ciencia y de la tecnología mucho más agraviados de lo que están ahora, vamos a tener un movimiento de derechos humanos también mucho más agraviado de lo que está ahora, y todo eso me parece que tiene que ver a mí con el Estado de Derecho que tenemos, que es un Estado de Derecho torcido, ¿no? O sea, estamos en una situación donde no tenemos Poder Judicial, el Poder Judicial es simplemente un instrumento arbitrando que la distribución o la participación en las ganancias nacionales de trabajadores y trabajadoras sea cada vez menos. Y en el medio también meter presa a Cristina. Pero digo, cuando uno analiza a la Corte Suprema, no dice la Corte Suprema, esta no sirve para nada porque metió preso a Cristina solamente. Eso es una consecuencia de tener un poder judicial como el que tenemos. Que cuando vos le vas a llevar un amparo, si tiene que amparar a un poderoso, actúa rápido, pero si tiene que amparar a trabajadores que están perdiendo el empleo, no lo hace, o si tiene que amparar a un grupo de una comunidad agredida como la de la discapacidad, porque le sacan el subsidio, tampoco hace un corno. Entonces tenemos un problema con el Poder Judicial. ¿Qué está diciendo el peronismo sobre el Poder Judicial? No, digo, porque creo que hay que empezar a hablar de los problemas. Y casi todos están atravesados por estas cuestiones, ¿no? Casi todos. Hay un montón de sectores que están muy mal y están siendo agredidos por las políticas, pero estos sectores pareciera que a veces no conectaran, que el motivo, el origen de sus problemas es el mismo. Por lo tanto, la solución tiene que ser muy parecida, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo que nos tiene que permitir ordenarnos es, y sobre todo el movimiento nacional y popular, digo, ¿no? Ver que el poder en la Argentina tiene muy claro que tiene que romper el peronismo. Ahora, ¿qué peronismo tiene que romper? El de Néstor y Cristina desde ya. ¿Y qué fue el peronismo de Néstor y Cristina? Bueno, eso es, me parece, la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué cosas hicieron Néstor y Cristina de diferentes al peronismo de Menem y que tanto jodieron? ¿No? ¿Y por qué a muchos les fue muy bien durante esos años y por qué ahora le está yendo muy mal a esos muchos o a esas muchas en virtud de que hoy ese peronismo precisamente es el que está siendo perseguido, se lo tilda de anacrónico, se lo tilda de inútil, de inservible, de chorro, de chorra, de sucio, de feo? Bueno, todo eso creo que es parte del análisis que tenemos que empezar a hacer para no darle la razón a Martínez Yebra.
aunque en La Nación, aunque en realidad está muy bien la nota que hace, ¿eh? Yo creo que hay que leerlos a ellos también. Lo único que se nota ahí es un matiz. Lo que a mí me preocupa, a ellos los pone contentos.